Vamos a grabar una clase más para ustedes en este grupo que se llama Microbiota Autista. Recuerden que todo lo que hacemos aquí es trabajar desde el entender de pies a cabeza la microbiota, porque no es lo mismo la microbiota de un niño que de un adulto. Hay exámenes que existen, claro que sí, donde se valoran muchísimos todas las bacterias que al final existen en la parte intestinal de un niño que no fue complementada como un adulto que lo tiene o como ustedes adultos, sin la del niño siempre es inmadura, siempre está lastimada. Recuerde que se pasa por antibióticos, por las vacunas, por los mismos alimentos y todo esto va cambiando mucho la microbiota y siempre vamos a entender que todos los caminos los van a llevar a trabajar tarde o temprano la microbiota de pies a cabeza para que el cerebro funcione con tan solo el hecho de cuánta comunicación tiene el intestino al cerebro, no nada más el nervio vago que muchos han conocido a través de otros protocolos, sino también el sistema nervioso entérico, el parasimpático, el simpático. Recuerden que siempre buscamos muchos temas que vayan dedicados a entender y comprender toda la comunicación que tiene el eje microbiota intestino-cerebro, ¿sí? Y sobre todo cómo cuidar mucho eso, cómo ayudar a que funcione bien por la toma de los neurotransmisores. Entonces, bien interesante hoy hablar, como hemos hablado, y revisen las clases pasadas para las papás nuevos que llegan aquí. En el grupo en la página de Facebook, Microbiota Autista, hay muchas ya clases, hay una de proteínas, una de carbohidrato, otra de lípidos, y hoy vamos a hablar del gluten y proteínas no gluten, las lectinas y todo el impacto que tiene con el sistema inmunológico, que desafortunadamente es el puente también para que se inflame el cerebro, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Entonces, ya sabemos que estos son tóxicos al cerebro del niño. Está muy bien leído, cada día aprendemos más, hay muchos libros, hay mucha documentación, ¿no? Recordando que el gluten se compone de dos cositas, gliadinas y gluteninas. Y eso es el problema. Esto no lo puedes doblar el intestino porque para empezar se interviene mucho el proceso digestivo. Y aquí viene algo interesante para que lo vayan tomando en cuenta para sus hijos. Usted le podrá poner un pan y desde ahí empieza este efecto desde la hora de masticación. Si su hijo no mastica bien o su hija no mastica bien, no va a poder romper las proteínas. Qué interesante porque muchos niños tienen dificultad con la parte motora donde está involucrado obviamente el movimiento de la masticación. Entonces, en muchos niños se ha encontrado, igual que en adultos, entender que si tú masticas bien, recordemos que aventamos una saliva y que tenemos una microbiota oral, tenemos enzimas que lo que hacen es romper una proteína. Entonces, si el niño no mastica bien, desde ahí ya tenemos un problema. No se rompen las proteínas. Entonces, llegan enteras a la función del estómago y necesitamos ciertas enzimas que se produzcan desde el páncreas junto con la combinación de ácidos biliares por la parte hepática y el ácido clorhídrico por la parte del estómago para que se puedan romper también y le lleguen simplemente prácticamente en forma de líquido a las vellosidades intestinales, que tiene que haber una cosa que ahí entra el tema inmunológico, las inmunoglobulinas IgA de reconocimiento para que no le cause una reacción alérgica. Y luego, si pasa bien eso, las vellosidades tienen que tener algo interesante. ¿Dónde está y dónde queda lo que une al enterocito, que es la sonulina y la ocludina, que son dos proteínas que de unión y que cuando ellas reciben el contacto del gluten se pueden romper? Y si se rompen, pues ya al final tenemos un intestino permeable y tenemos un impacto porque todo el tóxico va directamente a la sangre que se derive de todo esto y es obvio que impacta el cerebro. Porque acá arriba también en la barrera hematocefálica tenemos un problema, tenemos una barrera también muy parecida a la intestinal donde también existe ocludina que es la que va a decir puedes pasar o no puedes pasar. Entonces, esto es un rompecabezas, pero las proteínas siempre se empiezan a desdoblar desde que se mastica. Entonces, si su niño no mastica bien, es un tema a corregir. Muy interesante, ¿sí? Ahora,
donde conocimos el impacto que tiene el gluten por la parte del proceso inflamatorio fue con la enfermedad celíaca. Todo empezó por ahí y se fue dando cuenta cuánto impacta. Una enfermedad celíaca te puede crear una disbiosis también y problemas de piel, pero no te ayuda, no te modifica la conducta. Y en los niños con autismo, aparte de perjudicar la piel, porque a cuántos niños tienen piel áspera, cuántos tienen una dermatitis por el consumo del gluten, ¿sí? Pero te impacta mucho a nivel conductual, a nivel de la atención, a nivel del lenguaje, ¿sí? Ahora, nosotros necesitamos desde la parte gástrica proteínas, enzimas que puedan desglosar, recortar el gluten y para eso tenemos que la proteasa que el páncreas tiene que liberar siempre y cuando la microbiota le dé la señal que tiene que hacer porque ya va a recibir el impacto del gluten y el páncreas diga, ok, yo recibo la orden que tengo que liberar proteasa. Si no la libero, por eso muchos niños necesitan enzimas digestivas, sobre todo proteasa. ¿Por qué? Porque va a recortar las proteínas para que lleguen, sí, de forma más estable a las vellosidades y tengan las inmunoglobulinas IgA un receptor donde permita reconocer a favor, no en contra, porque si no tendríamos una alergia, y después de eso, los enterocitos tengan la oportunidad de sus proteínas de unión ocludina y sonulina poder, que eso cuenta mucho la genética y para eso sí hay exámenes, porque cuando haces un examen de microbiota hay marcadores de sonulina y ocludina para ver si es tolerante o no al gluten. O sea, es muy interesante conocer toda la relación que se va teniendo a nivel desde la masticación hasta que va a llegar a la mucosa intestinal y va a tocar la microbiota. ¿Sí? Ahora, pero eso pues prácticamente lo sabíamos de una u otra manera con el gluten. Y entonces recordemos que desde hace muchísimos años el planteamiento fue fuera gluten de todo, todo, y empezaron a aparecer los productos libres de gluten. ¿Cuántos de aquí, de hoy que estamos aquí en la clase, dan productos libres de gluten? Pongan su manita, aunque sea. Ahí el Facebook, ahí perdón, el Zoom les aparece que pueden poner su manita. Ándele, bien, Rocío. Sí, sí, todas. Aunque sea un producto, puedes dar a lo mejor un helado, a lo mejor puedes dar una pasta, a lo mejor das una galleta, a lo mejor das un cereal, así sea la avena, ¿eh? O sea, ¿cuántas dan un producto libre de gluten? ¿Sí? ¿Sí? De seguro muchas de ustedes dan un producto libre de gluten, o tal vez la mayoría de ustedes da un producto libre de gluten. Entonces, en Italia, la Sociedad de Gastroenterología empezó a notar que obviamente sí, un trigo, de acuerdo a cómo hoy se siembra, se cosecha, más todos los químicos aditivos para la maduración, por la exigencia del día al día de la parte alimentaria para alimentar un país, pues obviamente que hay una maduración y hay algo que se detona. Es como si el gluten que ya es malo, con todos los procesos que hoy se de crianza, podríamos llamarlo así, de las cosechas del trigo, se potencializa más. Y entonces es bien interesante, ¿sí? Que allá en Italia, la ciudad de gastroenterología, pues también prohíbe el gluten, así como en cualquier parte del mundo, no coman gluten porque se van a inflamar y entonces ellos quitaron igual que en todos los países el gluten, pero resulta que se seguían inflamando. Y gracias a ellos sabemos algo desde hace 2 años aproximadamente. Proteínas no gluten. Ellos encuentran que fuera de quitarle al trigo la proteína gluten, aparecen otras 5 proteínas derivadas de la cosecha de los fumigantes, aditivos, de todo lo que llevan herbicidas, todo. Se desarrolla algo bien interesante, proteínas no gluten llamadas albúminas, glomulinas, serpina, ferinina, purinina, que hacen el mismo efecto que el gluten. Entonces, todo lo que usted vea que dice proteínas no gluten, sí, no tiene gluten, pero tiene proteínas no gluten. O sea, al final del día el efecto es el mismo.
Lo ideal es que un niño no debería de comer hasta que la microbiota esté estable, que esté trabajada, que tenga buena tolerancia, que las uniones estén completamente maduras, ¿sí? Para evitar un intestino permeable mañana, no se debería de comer ningún producto que diga libre de gluten, porque en realidad sí estás comiendo algo que hace el mismo efecto que el gluten y se llaman proteínas no gluten. ¿Sí? Si ustedes revisan su producto, todos vienen derivados del trigo, del maíz, del arroz, ¿sí? Y se mezclan con molinos, ¿sí? Hacen la famosa reacción cruzada y al final se contaminan. Y es que al final, esto de no gluten, ¿sí? Te va a seguir inflamando igual, como si eras una pasta normal, una galleta normal. Entonces, lo importante es que empieces a reducir en la dieta del niño o de la niña los productos. Ahora, todos los productos, porque vean estos, todos son libres de gluten. Todos. La leche de soya, las almendras, la avena, todo producto en realidad que te diga libre de gluten, sí, y tienen razón, pero están las proteínas no gluten. O sea, estás dando prácticamente lo mismo. Entonces, tal vez sea un obstáculo, no lo sé, pero intuyo que puede ser un obstáculo en los tratamientos que estén llevando y pudieran hacer la prueba, quitar los productos y ver qué más les puede ayudar sin dar los productos. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos productos hoy, de hecho, la demanda es enorme. ¿Qué no hay hoy libre de gluten? Uf, ¿sí? Pero seguimos teniendo los mismos dificultades gastrointestinales. Se van a seguir inflamando sus chicos, van a padecer pasado mañana un intestino permeable que tal vez no, una sensibilidad van a tener, un proceso inflamatorio, o sea, van a tener mucha reacción. Y recuerden que lo que se busca en una dieta es que no sea, que dañe más la microbiota, que no sea un enemigo más hasta que esté restaurada. Una microbiota a través del tiempo, con buen trabajo, con buena dedicación, conociendo la microbiota, porque la microbiota es una huella única en cada niño, te da la oportunidad de decir, mañana puede comer esto sin efectos secundarios. ¿Sí? Pero mientras, si su hijo, usted le da algo, y sobre todo si se altera, hay una diferencia entre que todos los niños del mundo se inflaman, y esa ya está presupuestada que va a pasar porque todos estos productos son inflamatorios a nivel intestinal, pero que no le afecte la parte del habla, la atención, la parte social, la conducta, el control del esfínter, el sueño, eso es lo que se pelea en el tema del autismo. Un niño neurotípico, por llamarlo así, puede cenar una pizza y no le quita el sueño, pero mañana se puede estreñir, las harinas se estreñen, pero un niño con autismo, fuera que se estreñe, le va a alterar el sueño. Ese es un ejemplo. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es evitar todo lo que sea, y repito, pueden hacer la prueba, llevar a cabo la información puesta en el día al día para que se den cuenta. Puede ser que no le influya porque a lo mejor ya trabajaron la microbiota, ya estuvieron en un programa, porque todos los doctores son excelentes, y entonces a lo mejor, qué bueno que lo tolera. Nunca se debe de exceder porque al final el intestino y sus microbios dicen, estamos hechos para algo natural, no para un producto. ¿Sí? Pero la sociedad pues nos obliga a consumir productos, ¿sí? Entonces, todo lo que usted vea libre de gluten, así sea harina de coco, leche de coco, ¿sí? Tal vez lo tenga que analizar en la dieta de su niño si eso no es. Cuando la microbiota está estable, se puede dar sin problema porque hay una buena tolerancia. Pero si usted ve que lleva en un protocolo, no sé, 6 meses, un año y su hijo no avanza y consume muchos productos, tal vez sea el motivo. Tendrá usted que hacer la prueba y verificar, ¿sí? Y aquí le dejo, porque todos los días aparecen muchísimos productos libres de gluten. Todos los días. Todos los días. Ahora, fuera de los productos, los cereales es un punto de partida en una disminución lo mejor que puedan. Yo sé que tenemos un enemigo en casa que es la parte selectiva en el niño o en la niña. Eso está muy claro, ¿no? Tenemos una selectividad tremenda, ¿no? Pero este es un círculo vicioso. Si tampoco se quita esto, la selectividad también no se va a corregir. Esto es tedioso, es muy cansado, es muy fastidiado, es muy estresante, pero al final cuando llevas o le has dado de todo a tu hijo y no ha mejorado, a veces hacer los pequeños cambios de la dieta pueden significar mucho.
Entonces, los cereales como el trigo, la avena, el centeno, el maíz, mijo, sorgo, quinoa, cebada, amaranto, alpiste, linaza, granola, salvado, tapioca, chiva, ajonjolí y todos sus derivados pueden traer también por reacción, ¿sí? Cruzada y sobre todo contaminación de todo lo que pasa. Una reacción cruzada le va a provocar una alergia al niño. La contaminación que se venga por los molinos, cómo se envasa todo, puede traer soya, parte del gluten, de las proteínas no gluten, ¿sí? Y eso puede provocar muchos problemas a nivel de la mucosa. Entonces, aquí hay que entender bien interesante, ¿sí? En esta imagen, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que los microbios, hay una capita de moco que es parte del sistema inmunológico donde están las inmunoglobulinas, sobre todo una que reconoce muy bien todo lo que pueda tener impacto para crecer una reacción alérgica, que son las inmunoglobulinas IgA, pues están diciendo, yo estoy al acecho, pero necesito que estos microbios también estén bien. Si estos microbios no están bien, no hay buena comunicación entre la hemoglobina IgA y los microbios. Entonces, no hay una buena tolerancia a ciertos alimentos. De pronto, es devastador estarle metiendo a un niño muchos alimentos que lo pueden estar inflamando, donde se pueden romper todas las vellosidades y lo más que ataca, después de que ataca la mucosa, ataca la microbiota, pues la proteína sonulina y entonces esta sonulina tiene reacción con la gliadina derivada de la parte del gluten y proteínas no gluten y entonces pues va a hacer un proceso inflamatorio donde las dendríticas, donde todas las células T van a estar en reacción con ello y eso puede provocar una autoinmunidad, un proceso inflamatorio en el intestino que obviamente imagínense, se complica más esto todavía. Entonces, pequeños detalles. Se habla mucho sobre la genética en la parte alimentaria, claro que cuenta a todos los niños diferente, pero recuerden que los ácidos grasos de cadena corta derivados de ciertas bacterias como los Bifidobacterium van a producir acetato, butirato, propionato y esto va a ayudar a que la expresión genética juegue a favor del niño, no en contra del niño, pero para eso necesitas una microbiota estable y para eso no necesitas proteínas no gluten porque si no, nos va a haber ácidos grasos de cadena corta y entonces no va a haber una buena expresión genética. O sea, un niño puede estar con una expresión genética, pero tú puedes apagarla. Tú no puedes borrar los genes, pero sí puedes apagarla desde entender y comprender el rol que tiene la microbiota, la producción de ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, que puedan ayudar a que la expresión ya no se dispare más, sino juegue a favor y no en contra del niño. Porque en ese relativo entra la famosa epigenética nutrigenómica, que habla muchísimo de estos temas, de que los genes no los puedes apagar, pero sí puedes evitar su expresión y ustedes pueden evitar muchísimo la expresión de cualquier gen en la vida de sus hijos. Entonces, hoy tenemos que entender todos los trastornos relacionados con el trigo, no nada más el gluten, sino las proteínas no gluten y desafortunadamente donde se envasan todos los demás cereales, se contaminan de estas proteínas y entonces habrá niños que van a tener problemas dermatológicos, habrá niños que de plano van a tener problemas, procesos inflamatorios, que les va a afectar la conducta, el control de esfínter. ¿Cuántos? Y hay muchas historias bonitas que con tan solo cambiar la comida el chico se volvió más estable, menos agresivo, con mejor atención, y eso está ayudando, ¿sí? A que el proceso de recuperación tarde o temprano se pueda dar más rápido en la vida del niño. Entonces, tenemos que entender y comprender cómo poder ayudar a evitar estos alimentos y reparar la microbiota para que mañana el niño pueda ser libre de comer lo que guste sin efectos secundarios a nivel cognitivo como el niño neurotípico. Entonces, es bien interesante. Entonces, si queremos apagar la parte genética de la sonulina, la proteína de las uniones estrechas, tenemos que hacer que las bacterias, yo puse un ejemplo, hay otras bacterias que producen ácidos grasos, pero pongo un ejemplo, la más común, que son Bifidobacterium, ella puede hacer que la expresión de la sonulina en los enterocitos de unión siempre estén sellados, no abiertos. Y eso es muy fantástico. Entonces, hay que trabajar mucho en entender y comprender el rol que tiene la comida, el rol que tenemos que trabajar con la microbiota para evitar una mala expresión de ciertas proteínas
porque si no, entonces se complica más un poquito todo. Recordando que nosotros tenemos receptores opioides aquí, que por eso muchas veces lo que es el gluten, lo que es la caseína y algunos otros químicos hacen reacción negativa con los opioides, en el cual esto es como si estuvieran drogados los niños, se habla de una inflamación, se habla de una alteración sensorial tremenda. ¿Por qué? Porque están totalmente inhibiendo la buena recepción que pueden tener los opioides para mantenernos alerta. Sin embargo, aquí se desequilibra totalmente todo. Entonces, y tenemos que ver por qué se tienen que quitar todos estos alimentos, porque al final son como una droga. Entonces, pues, nosotros tenemos que ver y entender que todo lo que le pasa al intestino se lo va a botar al cerebro, más porque entendiendo que desde que pasó el tema del autismo, y si ustedes lo analizan, un niño se puede diagnosticar inclusive desde los 2 años y medio hoy hasta más tarde, 6, 7 años, pero que todo se derivó antes de los 3 años, todo el cuadro orgánico de disfunción entre la microbiota, el sistema inmunológico y el impacto al cerebro, y tenemos que entender que la barrera hematocefálica del cerebro tampoco es madura. Tienes que ayudar a reparar la microbiota intestinal para que mande señalización para que los astrocitos que son atrás de la barrera hematocefálica, lo que puede ayudar a que estén madurando mucho mejor, tienes que activar toda la microbiota intestinal. Entonces, tenemos que entender muchísimo. Dicen, existe al menos 50 pitoides tóxicos de péptidos del gluten que ejercen actividades citotóxicas, inmunodoras y de alteración en la permeabilidad intestinal. Su alta prolina, esa es otra proteína, los vuelve resistentes a la degradación por las enzimas digestivas y se convierten en 100 diferentes péptidos inmunogénicos del gluten que llegan a la superficie de la mucosa expresando alfa y gamma gliadinas, derivado de las proteínas, y gluteninas de acuerdo a un peso molecular, se vuelven más grandes y entonces el intestino no puede con ellas. Por eso, todo esto de no dar productos, aunque diga libre de gluten, perdón, tendría que ser algo, tal vez, no sé si llamarlo muy estricto, pero creo que a lo mejor puede ser la diferencia en la evolución de su hijo más cuando usted ha intentado de todo, tratamientos aquí, tratamientos acá, recomendaciones de mamá a otra, dar muchos suplementos, no dar tantos, pero no ver lo que usted quiere ver. A lo mejor tenga usted que reflexionar en el tema de la comida y analizar cuánto vale la pena consumir productos libres de gluten o no. Tenemos que entender que todo lo que le pasa al intestino, repito, va a impactar totalmente al cerebro. Todo pasa al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo va a llegar a la barrera hematocefálica, de la barrera hematocefálica los astrocitos, si no están haciendo realmente su trabajo, que es el permitir el paso de tóxicos o no, y que hay otro vigilante que se llama la microglía, entonces esto empieza a tener un problema porque desafortunadamente la neurona no se va a conectar una con otra y por lo tanto no va a haber evolución progresiva. Entonces tenemos que entender que todo lo que se coma siempre impacta al cerebro y se vuelve un tóxico, daña el cerebro y por lo tanto daña todas sus actividades sensoriales, ejecutivas, motoras en la vida de un niño. Y bueno, se agrega otro enemigo que son las lectinas y esto va a depender de cómo esté la microbiota y la lectina que tiene 5 diferentes proteínas que también es muy parecido el efecto al gluten, se llama demosa de glucosa, de galactosa, acetilgalactosemina, de N-acetilglucosa, glucosamina, L-fucosa y ácido acetilmuramico. Son otro tipos de proteínas que hay que cuidar mucho en la dieta porque todo esto daña mucho la mucosa, daña mucho los microbios, la microbiota y daña mucho las uniones de los enterocitos. Entonces siempre se va a atrofiar la mucosa de primera mano con estas proteínas. Esta es una mucosa muy estable y aquí ya se ve atrofiada por todos estos tipos de alimentos. Por eso digo que se tiene que cuidar muchísimo lo que se come y puede ser el punto de partida. ¿Dónde vienen más las lectinas? Pues en las legumbres, alubias, alberjón, chícharo, frijol, garbanzo, haba, lentejas, soya, mijo. También de eso se hacen productos y hay que quitar los productos. Hay niños que toleran muy bien estos, más cuando se trabaja la microbiota, esto tendría que ser tolerante, pero si no se ha trabajado la microbiota, esto puede alterar muchísimo las funciones cerebrales y entonces, repito, puede ser un obstáculo en la recuperación de su hijo. También los frutos secos se contaminan de proteínas no gluten, de gluten, de lectinas, y tenemos cacahuates, nueces, almendras, pistaches, semillas de calabaza, piñón, avenas, pasas y todos sus derivados, porque ya está yogur ahí.
sí, de almendras. Entonces, usted tiene que hacer la prueba y si está dando esto, no le pido que mañana lo quite drásticamente, pero sí empiece a disminuir para ver si usted nota un cambio que puede evolucionar su niño. También existen los tubérculos, sí, papa, ñame, yuca, camote, bonato, jícama, zanahoria. Por ejemplo, yo tengo muchos papás de Perú que culturalmente si no dan yuca, si no dan camote, pensamos que el niño no come, pero puede ser un obstáculo también, y entonces lo que hay que empezar es a disminuir para observar cuánto puede influir o no, porque todos estos tubérculos contienen lectinas. Entonces, un alimento puede perjudicar la microbiota, claro que sí, si la microbiota no está estable para degradarlos. Y los niños con autismo, todos los niños en un grado menor o mayor tienen dificultades en la microbiota, pero son todos, ¿sí? Recordando que cuando no se puede recuperar una microbiota, va a aparecer algo que en automático es el intestino permeable. Y cuando aparece el intestino permeable, va a afectar otras partes del cuerpo, ya va a haber más afectación sistémica por todos lados, porque al final cuando está roto la parte intestinal, primero el niño no va a tener un peso estable, no va a tener un buen apetito, no va a tener un buen crecimiento, porque nada se está absorbiendo, todo se está pasando, ¿sí? Y sobre todo que todo esto se convierte en tóxicos y desafortunadamente pues afecta la parte neurológica. Entonces, yo creo que ustedes deben de seguir mejorando lo que comen con esta información para que vean cuánto puede seguir mejorando sus hijos. Depende del protocolo que lleven. Siempre un punto de partida es mejorar lo que uno come y tratar de evitar lo más que se pueda que el intestino se perjudique. Si no quieren trabajar el intestino está bien, pero por lo menos cuiden la comida, ¿sí? Pero si trabajan el intestino y cuidan la comida, sus hijos deben de evolucionar muchísimo más de lo que están, es lo más seguro, porque estás ayudando a que el intestino absorba la comida, pueda dividir nutrientes para todo el cuerpo, pueda producir sus metabolitos como los neurotransmisores GABA, dopamina, acetilcolina, norepinefrina, cortisol, glutamato, todos en orden para que el niño recupere muchísimas habilidades cognitivas.